Muy buenas noches, la alegría de este martes de una Argentina que vuelve a ganar y desde Civilita Federal volvemos a tratar los temas de fondo. En el último martes hablamos de competitividad de una Argentina que necesariamente tiene que debatir cómo ser más competitiva y hoy es como un coletazo, un segundo capítulo de ese programa porque vamos a hablar de si necesariamente queremos ser competitivos, tenemos que abrirnos al mundo y tenemos que mirar otros modelos muy exitosos o por lo menos casos para reflexionar como es nuestro vecino país de Chile. Vamos a tener hoy al cónsul de Chile y sobre esa base vamos a sacar varias conclusiones y luego vamos a tener a miembros del equipo de Esperanza Federal. Yo, Seba, simplemente digo, nosotros queremos que vengan inversiones, para eso tenemos que abrirnos un poco las fronteras porque no podemos quedarnos con todo, que los demás no compren lo nuestro y nosotros no comprar nada a nadie. Es sumamente importante el pensar cómo nos vamos a abrir al mundo, cómo nos vamos a relacionar, por qué vías, si todo va a salir por un puerto o no tendremos otras posibilidades por rutas, por túneles. Es hora de pensar nuestra apertura al mundo. Antes de irnos al primer video y a la primera mesa, solo una foto que nos da alegría, no por la foto, sino por lo que significa. A ver la foto. Ese señor está procesado. Buena noticia para la Argentina porque quiere decir que las instituciones comienzan a funcionar y aunque en realidad esta foto retrasa, vamos a jugar el pasado y nosotros en este programa estamos tratando de hablar del futuro, no deja de alegrarnos de que en un país que parecía que iba a ser el reino de la impunidad, por lo menos a ese señor va a tener que dar cuentas en la justicia. Si te parece, Carmen, vemos el primer video que nos introduce un poco en el modelo chileno, en sus pros y sus contras. Ya vamos a hablar con el cónsul y luego con el cónsul de Chile un análisis más a fondo. A ver. Chile es un caso muy interesante en Civilitas, lo vemos mucho en el equipo de Esperanza Federal, porque muchas veces en Argentina hemos tomado modelos de los países nórdicos, de Estados Unidos, de Australia, pero siempre es el tema de, bueno, es otra cultura y demás. Pero Chile, o también el caso de Uruguay, o ahora de Perú y otros países que están avanzando con tutti, digamos, tienen la misma idiosincrasia que nosotros, tienen la misma onda, digamos, y sin embargo han sido muy exitosos tanto en lo político como en lo económico. Por supuesto que tienen también materias pendientes y lo vamos a hablar hoy. Bueno, la primera pregunta, gracias por venir, Rory. ¿A ti, Sebastián? Bueno, la primera pregunta es, en general, aquí se habla de un modelo chileno, más allá de no discutir si hay un modelo o no, pero ¿cuáles son las claves del éxito de los últimos años de Chile, digamos? Mira, fue aplicar un modelo con principios y con puestas en práctica bastante pragmáticas, elásticas, una apertura comercial a todo el mundo, con mucho énfasis, antes que nada, en respetar el derecho a la propiedad privada, que estuvo amenazada en una época de un gobierno terminado, una determinación de precios de libre mercados, fomento a la competencia, que era muy importante entre los mismos productores, control de monopolios, evitar, digamos, las brutalidades que se ocurren en todo esto, y una apertura grande al comercio internacional, con una serie de mecanismos que permitieran expandirnos al mundo y abrir, porque Chile es un país pequeño. Mirábamos siempre, oye, éramos el último país de América Latina y colgando el Pacífico y de ahí no había nada. Y a alguien se le ocurrió poner el mapa al medio de América, Europa allá y el Asia allá y nos dimos cuenta que estábamos enfrentando la cuenca del Pacífico con toda la potencialidad que ello significa. Y nos pusimos muy fuerte en APEC. Yo
me parece que también ha sido un modelo tanto de acuerdos internacionales, como ya hemos señalado, como en acuerdos sociales o políticos hacia adentro. Me parece que, o sea, las lecciones que vamos tomando de Chile son varias. Efectivamente, al principio fue la aplicación del modelo de Friedman, de los famosos Chicago Boys, que fueron y aplicaron con mucha ortodoxia un sistema económico de libre mercado diseñado que era prácticamente inaplicable en el mundo de Friedman, pero las circunstancias políticas de ese momento se pudo aplicar, que fue muy duro, muy complicado, en muchos aspectos sociales sobre todo, pero que empezó a dar resultados. Y curiosamente yo creo que este modelo nos ha dado una cierta, digamos, inmunidad o cierto coraza contra las grandes crisis que ha habido, incluso las mismas crisis que hubo en Argentina, nos permitieron sobrevivir porque se amplió mucho la economía de Chile, fue muy elástica, muy flexible, muy amplia, por un lado, y por otro lado, oye, con bases más o menos sólidas y con... Es un país pequeño, Chile, que no podemos aspirar como ustedes, un país grande, y transformarnos un poco en país bisagra, en movimientos y en sistemas económicos también, oye, aplicando, y este modelo tan rígido, que en un principio era muy duro pues, socialmente, a medida que fueron pasando gobiernos, que eran de todos los colores, hasta el régimen socialista entre medio, se mantuvo en la historia. Claro, ese es un dato muy curioso de Chile, que a pesar de que han pasado gobiernos de distintos signos, sigue permaneciendo se la mantiene política. esto en la línea, pero el consenso nosotros siempre lo venimos pero muchas pidiendo. veces, oye, aplicando también teorías de mayor interés social. Me gustaría hacer foco durante un minuto, porque aquí en Argentina se discute mucho si la apertura tiene que ser condicionada o no. Ustedes tomaron una decisión muy difícil porque dijeron, fue una apertura unilateral. Dijeron, no importa lo que los países receptores digan, pero de nuestra parte abrimos, digamos. Pero finalmente se los anduvo muy bien. Han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, están en la Alianza del Pacífico. O sea, la verdad es que la historia finalmente le dio la razón al que se arriesgó en esa... 28 acuerdos comerciales con los países, oye, entre ellos Rusia, Japón, Estados Unidos, por cierto, China, que para nosotros es muy importante en este minuto, nos tiramos al agua. Y la pregunta de los industriales que harían acá es, ¿y no liquidó la industria chilena? O sea, esta competencia con productos asiáticos, con productos de otros lados, ¿no ha liquidado? En un principio la liquidó y fue a la quebrazón grande, hubo mucha cesantía, realmente. Fue muy fuerte porque fue un remedio aplicable a un enfermo que moría o sanaba. Y gracias a Dios, oye, se aplicó en un principio, vino la crisis de los 80, con la crisis del petróleo, salimos para adelante, oye, a duras penas, pero salimos. Después vino la crisis asiática, donde ya teníamos puesta nuestra esperanza, logramos salir adelante, bueno, junto con Asia. Pero diferentes factores también nos favorecen mucho, como es el precio del petróleo, perdón, del cobre. Del cobre. Chile es un país cuprífero, Chile tiene una gran demanda y eso nos ha permitido también... Es como la soja nuestra, digamos. Sí, es la soja. Sí, un poco más difícil de explotar, pero ha sido, oye, un beneficio grande que nos ha permitido mantener un PIB, un crecimiento sostenido en todo esto, pero vuelvo un poco al principio de tu pregunta, que los gobiernos sucesivos le han dado mucha importancia al desarrollo social. Y ahora el gran desafío, que es nuestro talón de Aquiles, es la educación. Porque en Chile hemos tenido una falencia muy grande en ese aspecto, reconocidamente, y todos los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy grande por tener una educación, ya quisiéramos como la vuestra en Argentina. Siempre se habla de que estos acuerdos internacionales no son solamente para venderle cobre, sino para atraer inversiones. Efectivamente, sí. ¿Eso se ha hecho realidad en el caso de Chile? Se ha hecho realidad, tenemos una inversión bastante grande, asiática. Está justo en baja en este tiempo, ¿no? Sí, está un poquito sentida. Con bemoles, como es todo, sí, siempre. Sí. Nada es perfecto y nada es constante en la historia, sobre todo en la economía. Y los acuerdos siempre contemplan una serie de otras garantías, como por ejemplo el acuerdo con la Unión Europea, tiene elementos políticos, elementos de desarrollo, elementos educacionales. O sea, está amarrado a un grupo de otras cosas más allá de la economía. Nos queda una última pregunta en este rápido pantallazo, ojalá pudiéramos profundizar. Hay gente que cuando uno menciona en buenos términos el modelo chileno dice, y sí, pero allí sigue habiendo ricos muy ricos y pobres, no está la clase media argentina y demás. A esa visión como ese ataque, esa crítica, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué le responden? Digamos? Sebastián, es una razón, y es muy cierto lo que tú dices, de que hay una brecha importante todavía en Chile,
pero el gobierno, y espero que con la señora Bachelet podamos ir zanjando esta brecha, digamos, que existe entre ricos y pobres, sea cada vez menor, con mayor desarrollo social, mayor crecimiento y una mayor redistribución de los ingresos. Y esa es una política que está aplicando ahora justamente en estos días. Hoy día estaba en Estados Unidos la señora Bachelet con Obama explicándole nuestra reforma tributaria, que va justamente orientada a eso. Hay muchos resquemores, como siempre estas reformas causan muchos, pero siempre manteniendo un esquema económico que ha sido prácticamente invariable, pero sí con énfasis ahora en lo social. Gracias, Rodrigo, por haber venido. A ustedes, oye, muchas gracias también. Me quedo con un tema. Mencionó como si fuera agua, digamos, propiedad privada, mercados libres y demás. Y después mencionó que Bachelet se reúne con Obama. Tres cosas que si uno las mencionara aquí, no, digamos, mercados libres, propiedad privada, apártate de Satanás. Y son las claves del éxito chileno. Como decimos, no es Suecia, no es Norderlandia, digamos, sino que es nuestro vecino país de Chile, para sacar conclusiones. Totalmente. Si les parece, vemos el próximo video y con eso presentamos a la siguiente mesa. Hemos hablado de sustentabilidad, de largo plazo, de acuerdos, de políticas de Estado, y aquí todavía no logramos que los candidatos nos digan cuáles van a ser las políticas de Estado. Fíjense en este video que hizo CREA, muy interesante, porque habla de sustentabilidad, habla de modelo a largo plazo y habla de cosas que tal vez nos suenan como una música lejana, pero debería ser muy cercana. A ver. Parece difícil, pero ¿nuestra forma de desarrollo actual es reproducible? ¿Podrán nuestros hijos y nietos seguir haciendo lo mismo que hicimos hasta ahora? Lo que es interesante de este video es que
habla de la moderación, del punto medio. ¿Cómo hacemos desarrollo y sustentable? ¿Cómo hacemos crecimiento con apertura, pero sin que la apertura signifique ruptura de nuestras industrias? En el medio hay un mundo muy ancho, muy amplio, y no es necesario, que tal vez es lo que nos pasó en los últimos 10 años, de o blanco o negro. En el medio hay un amplio mundo por recorrer. Gracias por haber venido, miembros de Esperanza Federal muy queridos por nosotros. Bueno, doctor Kessman, usted siempre viene a esta mesa y nos habla de la necesidad de la apertura. Hemos tenido el caso de Chile, que usted recién lo escuchó. Yo diría, ya no llorar sobre la leche derramada de los últimos 20 años del Mercosur que no pudimos hacer, sino de cara a la próxima década, donde ayúdenos a poner el foco sobre la necesidad de la apertura de nuestra economía, digamos. Bueno, a mí me parece que la presencia de nuestro amigo el cónsul de Chile en el programa de hoy permite abrir una ventana en la Argentina conflictiva de hoy, primero por el hecho de que en el año 1991 Argentina y Chile firman el primer acuerdo de complementación económica post-dictaduras, y eso fue progresando de una manera muy positiva, haciendo de que el comercio bilateral comenzara de nuevo a activarse. Y yo diría que eso concluye en lo que es más estratégico y de futuro, como es el acuerdo Mercosur-Chile, donde aprovechando la experiencia del ACE, o sea, del Acuerdo de Complementación Económica Bilateral, el acuerdo Mercosur-Chile tiende a una zona de libre comercio que contiene dentro de ese acuerdo el Tratado de Integración Física Mercosur-Chile, que transforma al Mercosur en un espacio bioceánico, donde Chile contribuye a la apertura hacia el Pacífico de los grandes mercados, diríamos, de la región, como son Argentina y Brasil. Y de esa forma, yo diría que nuestro país se incorpora a una cuestión estratégica, espacial o territorial, que tiene un enfoque bioceánico y que va desde lo que se llama la autopista acuática del Mercosur, Paraná, Paraguay, Paraná, Tieté, integrando Argentina con todo el sur brasileño, y por otro lado la salida al Pacífico con Chile, que como dato más particular es el mercado donde tenemos más superávit comercial, y hoy desde el acuerdo bilateral del año 91, que junto con el resto de América Latina, excepto Brasil por ahora, constituyen las fuentes de mayor intercambio positivo para nuestro país. Con el resto del mundo tenemos... Pero antes de preguntarle allí a Graciela sobre las fadas políticas, todo esto que está muy bien, pero nadie está hablando de integración financiera, ni monetaria, ni esta integración física que usted está mencionando, ha quedado en los papeles, pero no... Nos falta el túnel. Nos faltan los túneles, digamos. O sea, ¿usted piensa que en la próxima década y de cara a las próximas elecciones argentinas, digamos, los ciudadanos, qué deberíamos requerir a los próximos candidatos a presidente? ¿Dónde pegamos el látigo, para decirlo de alguna manera? Una transformación estratégica para nuestro país sería consolidar el Mercosur y, en ese sentido, toda la salida por el Paraná, Paraguay, Paraná, Tieté, accediendo a uno de los mercados más grandes del mundo, el cuarto, quinto hoy, como es Brasil, y por otro lado, todos los corredores comerciales que nos llevan a priorizar con Chile, eso está priorizado en el acuerdo Mercosur-Chile y en los acuerdos bilaterales anteriores, a los fines de hacer operativos en forma prioritaria, coordinada con Chile, los pasos fronterizos hacia el Pacífico, que los que más nos han interesado a nosotros es consolidar el Cristo Redentor y perfeccionarlo, donde está el tema del Belgrano Cargas, diríamos, todavía pendiente. Esto está todo pendiente, pero es una de las cuestiones estratégicas más importantes. Agua Negra en San Juan, San Francisco en Catamarca, Pircas Negra en La Rioja, y la salida por Antofagasta con el otro gran corredor comercial, Resistencia Corrientes, Antofagasta. Eso sería la más grande cuestión estratégica bioceánica que nuestros candidatos deberían poner como una cuestión de transformación productiva extraordinaria que salvaguardaría para nuestro país
la creación de fuentes de trabajo de mayor calidad, mejor remunerada, en un nuevo mercado más amplio, bioceánico. Graciela, hemos estado 10 años, se podría decir, ensimismados los argentinos, nosotros mismos, de aquel default, pero no solamente por cuestiones económicas, sino políticas. De cara a la próxima década, también ayudarnos a pensar una Argentina más de fronteras abiertas y cómo, digamos. ¿Dónde nos ayudas a poner el foco, digamos? Me parece que un buen ejemplo vuelve a ser Chile, ¿no? En el sentido de que hoy, por ejemplo, el índice de desarrollo humano no solamente habla de ingreso per cápita, educación y salud, sino que está incorporando variables como, por ejemplo, la inserción de un país en el contexto internacional desde el punto de vista comercial o de los flujos financieros. Y en ese sentido, la República Argentina tiene un buen ejemplo en Chile, dado que en la fórmula de competitividad internacional, dentro de América Latina, Chile ocupa un lugar preponderante y dentro de América en general, junto con Estados Unidos, y que no es el caso de la República Argentina. Entonces los jóvenes o las personas que se pusieren a trabajar, a hacer un planeamiento estratégico de la República Argentina, porque estamos trabajando sin planificar. Yo ahí me parece que, no sé si es una visión mía nomás, que cuando un país se abre al mundo, también hay un proceso de apertura mental de sus habitantes. Hay una apertura que favorece la creatividad, la educación, el intercambio. Total y absolutamente. Y además, a ver, dentro de la Cancillería Argentina, y el doctor Kessman conoce muy bien porque estuvo en esos ámbitos, hay áreas que se denominan de cooperación internacional. ¿Y eso qué implica? Hacer convenios internacionales para hacer justamente todo tipo de intercambio, tecnológicos, comerciales, culturales, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino esto que dices, Carmen, de la apertura. Si nosotros tomamos los diarios de estos días, ¿con qué nos encontramos? Con que, por ejemplo, China y Rusia, que compiten, porque aún tienen cuestiones pendientes vinculadas geopolíticamente a algunos territorios, sin embargo, están haciendo ejercicios navales conjuntos, dado que quieren hacer, más allá de sus diferencias, una suerte de ensamble, porque se necesitan mutuamente. Pero además, porque, por ejemplo, Rusia quiere reubicar su gas en China, dado su problema o de crisis a través o por las problemáticas de Ucrania para ir a la Unión Europea. O vemos, por ejemplo, cómo en la Unión Europea se están haciendo convenios con Ucrania, que eso le molesta mucho a Rusia. Pero es decir, en el mundo es como que necesita un diseño de alianzas estratégicas permanentes, no solamente para competir con un adversario en tales cuestiones que pudieran tener que ver con asuntos de conflictos, sino por cuestiones de cooperación y cooperación económica, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Chile es un modelo, porque en la ecuación competitiva de las naciones referida a las aperturas que llegan, ocupan los primeros lugares. Excelente. Profesores, muchas gracias por habernos visitado. Siempre nos queda el sabor a poco porque la televisión es así, pero es un lujo tenerlos. Muchas gracias. Bueno, y mostramos una foto, y mientras mostramos la foto nos levantamos con Carmen. La foto es ni más ni menos de que este hombre que nos ha alegrado la vida hoy, este hombre que en los últimos minutos nos hizo respirar nuevamente. No porque vamos a sacar ninguna conclusión, porque el fútbol es el fútbol y no hay que llevarlo a los otros ámbitos. A mí me parece que es negativo llevarlo a los otros ámbitos. Simplemente digo, esta Argentina que gana, que es competitiva, que realmente puede digamos, darnos esas alegrías, cuando uno mira los otros ámbitos, realmente nosotros no somos ingenuos. Ustedes se han dado cuenta que venimos con esperanza en el programa, pero no somos ingenuos. La Argentina retrasa, digamos, o sea, sus programas hablan de esto, de que tenemos que meter en cana a los que nos robaron los 10 años, que es una muy buena noticia, como dijimos al principio, pero habla también de que a ver si pagamos o no. Ni loco habla de lo que habló el cónsul chileno, ni loco hablan de apertura a Brasil, de integración, de lo que habló Graciela Pini. O sea, el contexto y el discurso político de estos momentos retrasa en Argentina. Y es tarea tuya, suya y nuestra de que no retrase, de que sea la agenda de la próxima década verdaderamente y no simples palabras.
yo obstinadamente sigo llevando la bandera de los jóvenes. Quiero jóvenes pensando, creando, madurando conceptos. Y Seba, me parece que es hora que nosotros larguemos el sub-25 de Civilitas. Sí. Necesitamos jóvenes pensando al lado nuestro, al lado del doctor Kessmann, para terminar de madurar, porque si no, el tiempo va muy rápido. Es así. Es urgente. Último comentario. Vamos a empezar ustedes han visto que en los últimos programas hemos hablado de temas, en algunos casos duros, siempre con esta visión esperanzada, como decimos, pero en los próximos programas nos van a ver hablar un poco más duro, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pensamos que si uno tira de la cuerda, en el medio de tanta confusión, de una sociedad tan controversial, como a veces habla el propio doctor Kessmann, nosotros queremos llevar un poco de luz. No nos creemos dueños de la verdad, pero sí vamos a aportar nuestra visión para que se conforme y se configure un poco más el debate. Si, por ejemplo, yo les hablo ahora de la difícil relación del campo y la ciudad, de un congreso que pensamos hacer con Civilitas y Carmen, bueno, allí hay mucho dogmatismo, muchos errores, muchas distorsiones, y nosotros queremos disipar esas distorsiones y queremos disipar esos errores. Y así en cada tema vamos a jugar fuerte, para decirlo de alguna manera. Esperemos la compañía de ustedes, tuya también, sub-25, para que se sumen, porque vuelvo a decir, no nos creemos dueños de la verdad, pero creemos que es un buen momento para que las diferentes instituciones, las cámaras empresarias, los sindicatos, las iglesias, hablemos bien de frente, hablemos claro, hablemos bien directo lo que pensamos y digamos lo que pensamos. Después con el marco de tolerancia para saber de qué habrá seguramente alguna instancia de negociación. Pero no nos quedemos con las cosas en la boca porque es políticamente incorrecto en este momento de decirlo. Si yo les digo propiedad privada en este momento, sé que lo primero que hace mucha gente es ¿de qué está hablando Sebastián? Se ha ido a la derecha. Bueno, en algunos casos van a decir que nos fuimos a la derecha, en otros casos a la izquierda, pero vamos a empezar a hablar claro en Civilitas Esperanza Federal. Diálogo, diálogo, diálogo. Nos vemos el próximo martes, un programa muy interesante. Vamos a hablar ni más ni menos que de la salud en Córdoba y en Argentina. Nos vemos. Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.